Bien, ahora vamos con el tema de principio de Bernoulli, ¿sí? Que esta es la segunda parte de hidrodinámica, ¿sí? Bien, en primer lugar, este principio se aplica solamente para fluidos ideales, ¿sí? Acuérdense que los fluidos ideales son las sustancias que pueden fluir libremente y no presentan viscosidad, ¿sí? Que tenía régimen estacionario, tenía un flujo laminar y un volumen constante, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bien. Entonces, eso es lo que hay que saber, que se explica solamente para fluidos ideales. Bien, este principio describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una corriente de agua, ¿sí? Bien, cuando este fluido circula por una corriente que se encuentra dentro de un conducto cerrado, la energía que posee va a permanecer constante, ¿sí? Sí, la energía del fluido permanece constante a lo largo de su recorrido, ¿sí? Bien, el fluido presenta tres tipos de energía, ¿sí? La energía cinética, la energía potencial y la energía de presión, ¿sí? La energía cinética se relaciona con el movimiento del fluido, ¿sí? ¿Sí? Con la velocidad con la que se mueve. El cambio, la energía potencial está relacionada con la posición que se encuentra el fluido, ¿sí? En cambio, la energía de presión se relaciona con la presión que presenta ese fluido, ¿sí? Entonces, la presión que posee el fluido, ¿sí? Bien, entonces el fluido tiene tres tipos de energía: cinética, potencial y de presión, ¿sí? Entonces, ustedes saben que los conductos pueden ser de manera horizontal, vertical, ¿sí? O inclinado, ¿sí? Entonces vamos a hacer tres tipos de tubos, ¿sí? Horizontal, vertical o inclinado, ¿sí? Entonces la fórmula de Bernoulli es la siguiente, ¿sí? Dice que la presión de entrada más un medio por la densidad por la velocidad de entrada al cuadrado más la gravedad por la densidad por la altura va a ser igual a la presión de salida más un medio de la densidad por la velocidad de salida elevado al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura. Entonces, ¿sí? Entonces esta fórmula larga es la fórmula de Bernoulli, ¿sí? Dependiendo del tubo donde se encuentra el fluido, ¿sí? Si el tubo está de manera horizontal, al estar, si el tubo está en forma horizontal, no va a tener una altura. Por lo tanto, la energía potencial de ese fluido va a ser cero, ¿sí? Tanto a la entrada como a la salida. Entonces, estas partes las podemos simplificar. Entonces, la fórmula se simplifica más chica. En cambio, si es vertical, ¿sí? Bien. Si está en vertical, ¿sí? Se supone que el fluido no circula, entonces no va a tener velocidad. Al no tener velocidad, no presenta energía cinética. Entonces, ahí también se puede achicar. Y cambio, cuando es un tubo de manera inclinado, ahí sí
va a tener los dos tipos de energía, tanto cinética como la potencial. Por lo tanto, utilizamos toda esta forma, ¿sí? Bien, listo. ¿Sí? Acuérdense que Bernoulli se relaciona con caudal, ¿sí? Con caudal, con el principio de continuidad, ¿sí? Entonces, para que se entienda mejor, vamos a resolver un ejercicio, ¿sí? Bien, acá tengo el ejercicio, ¿sí? Tengo un tubo de manera horizontal, entonces ya sé que es horizontal, ¿sí? Si no me... A veces los enunciados no te van a especificar que es horizontal, entonces al no me dar la altura, tengo que decir que es un tubo horizontal, ¿sí? Entonces acá tengo la velocidad de entrada, que es de 3 metros sobre segundo, y sale con una velocidad de 5 metros sobre segundo, ¿sí? La presión de entrada es 200.000 pascales y me está pidiendo la presión de salida, ¿sí? Y la densidad del líquido es de 800 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Por qué? Porque la densidad debe estar en esas unidades, ¿sí? Acuérdense. Y una cosa, hay que tener claro lo siguiente, ¿sí? Cuando vimos continuidad, que cuando la sección disminuye, aumenta la velocidad, ¿sí? Al aumentar la velocidad, la presión del líquido va a disminuir, ¿sí? Así que acuérdense en eso, ¿sí? Disminuye la sección, aumenta la velocidad, a su vez disminuye la presión, ¿sí? Entonces acá aumentó la velocidad, por ende la sección de salida se achicó, por lo tanto la presión debe ser menor a 200.000 pascales, ¿sí? Así que cuando hagamos el ejercicio y la presión me da más que 200.000, algo hicimos mal. Me tiene que dar en teoría menor a 200.000 pascales, ¿sí? Sí, uso la fórmula de Bernoulli. Como es horizontal, hago la presión de entrada, que es 200.000, más un medio por la densidad, por la velocidad de entrada al cuadrado. Como es 3, lo leo, yo pongo 9. Esto es igual a la presión de salida, que no sé cuánto vale, más un medio por 800 por 25. ¿Por qué 25? Porque la velocidad de salida es 5. Como la velocidad está elevada al cuadrado, ya lo leo, entonces me da 25, ¿sí? Entonces, como quiero saber la presión de salida, dejo solo la presión de salida y este término, que es de la energía cinética, está sumando, va a pasar restando. Entonces me quedaría 200.000 más, entre paréntesis, un medio por 800 por 9 menos un medio por 800 por 25, ¿sí? Y eso me da la presión de salida. Entonces, eso quiere decir que la presión de salida me da aproximado 193.600 pascales, ¿sí? Sí, y listo, ¿sí? O sea, al tener un tubo horizontal, no tengo energía potencial, entonces la forma se achica. Como me está viendo la presión de salida, sabiendo que la velocidad de salida es mayor que la de entrada, entonces al aumentar la velocidad disminuye la sección, lo cual hace que la presión también disminuya, ¿sí? Entonces me dio menor que hay de 200.000. Por lo tanto, es un valor que tiene lógica, ¿sí? Entonces está bien, ¿sí? Aplicamos la forma, despejamos y nos dio el resultado de la presión, ¿sí? Y listo.